Los demás continúan en lo que haya que complementar. Y hermano Julián, ¿podemos iniciar nosotros? Sí, sí. ¿Estás, Gustavo? Aquí, por favor, estoy presente, sí. Bien, por favor, tú quisieras... Hermano Gustavo. Sí, sí, licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Ya, empezaremos contigo y después todos del grupo, ¿no? Sí. Bueno, ya. Una vez más, licenciado, compañeros, tengan ustedes buenas noches. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema que se denomina Uñiri y el saber visual Uñaña. No, entonces, como tenemos corto tiempo y los compañeros también van a intervenir, no, entonces esto del saber del Uñaña en la cosmovisión andina, o sino en la filosofía andina, o sino también en la lingüística andina aymara, no es un saber muy exótico, se puede decir. No, en este caso vamos a ver lo que es la observación activa. No me voy a remitir a esa parte donde se especifica con más detalle, ¿no? A ver, en la semántica aymara nos explica el libro, ya, la vista no tiene un carácter receptivo, ya, o sino solo de recoger información o impresiones, sino captar información ya de muchas maneras. No, entonces esta partecita, este concepto nos dice muchas cosas. No se parece mucho a lo que es la filosofía occidental, ¿no? Que solo ve el objeto y recoge información, ¿no? Ve cómo está y empieza a escribir y listo, ¿no? Eso es la investigación empírica, si no me equivoco. No, mientras que en lo que es la cosmovisión andina, no tenemos muchas formas de ver, de interpretar una situación, un árbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, continuamos. La observación no es una actividad rudimentaria de registro de información, ya primaria, ¿no? La observación no es una actividad rudimentaria de registro de información primaria, sino una constitución teórica, ¿no? Y un discernimiento constructivo. Entonces, de aquí podemos extraer una filosofía muy interesante, ¿no? Entonces, como les iba manifestando, no, o sea, el ver en el aymara, el mirar, no se concreta el objeto simplemente. No dices una piedra y yo soy una piedra, se acabó. No, entonces el aymara empieza a construir teoría, ya empieza a explicar de distintas maneras, ¿no? Y como dice, ya es constructivo, ¿no? Le empieza a dar distintas significaciones, ¿no? A los diferentes objetos de la realidad. El saber visual es constructivo, informativo, participante y con distintas modulaciones. Entonces, en resumen, podemos decir estos términos, ¿no? Que el saber visual, ¿no? En aymara es constructivo, ya, informativo, participante y con distintas modulaciones, o si no modos. A ver, una de esas justamente es, ¿no? Nos dice que es constructiva y no pasiva, ¿no? Que está todo el tiempo activo, podemos explicarlo de esa manera, ¿no? Y no solamente se reduce al objeto concreto, ¿no? No es totalmente creadora, es extraer y componer información,
¿no? Entonces en la ciencia occidental ven un objeto y tratan de, pues, ¿no? de extraer mucha teoría, ¿no? A lo que se entiende. Pero en lo que es en el conocimiento aymara, ¿ya? En el ver, en el Uñaña aymara, es extraer y componer información de la naturaleza. Ya, entonces, las visiones ya son un acto con muchas modalidades. No, como decía, en el ver aymara, en el conocer aymara, no, lo que se ve, se le puede ver de distintas maneras. Tal vez se lo puede interpretar de distintas formas, dependiendo, ¿no? A la persona, no, como decía, creo un autor en el texto, nosotros vemos, percibimos la realidad según a nuestro idioma también, ¿no? Y justamente esto es lo que pasa en el aymara. Bueno, licenciado, hasta ahí puedo terminar mi intervención. No sé si los compañeros podrían continuar. Sí, por Sí. favor, continúe. Bien, en la diapositiva podemos observar cómo la naturaleza nos va a presentar la información y cómo nosotros mismos hacemos que el conocimiento mismo sea parte integrada de ese todo, ¿no? Es la experiencia de ese acontecer, ese transcurrir, como se comprendería, el vivir intensamente, el desencadenar una cognición auditiva simultáneamente, ¿no? Es el poder ver mucho más allá, ¿no? En las percepciones, es multidimensional, es el mirar desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, es el poder construir conocimiento. Es más, está vivido en la interacción con los sucesos, porque hay un proceso de poder extraer, componer información a través de un enfoque entre búsqueda y ubicación. Todo ello dice, ya lo ha dicho nuestro hermano, por la modulación del acto cognitivo, de esa forma de comprender el mismo mundo, donde tiene que ver mucho los procesos de cómo me siento al momento de poder observar, ¿no? Como se muestra en la imagen, en una ceremonia, necesito yo vivirlo intensamente, el poder observar justamente esa condición, entre esa combinación de sentimientos y movimientos, hace posible que comprendamos lo multidimensional. No, no es enfocarse en lo pequeño, en lo micro, sino es enfocarse en la composición de ambos, en esa estructura micro-macro. Y ahí los 32 sufijos que justamente nos van a mostrar es esto, ¿no? Lo que ustedes están observando en la pantalla, ¿no? Donde uno constituye lo visto, ¿no? Ahí está la montaña, aquí está en el lado derecho superior, se puede ver un rostro. Estamos constituyendo a través de lo que he observado, a través de la mirada, a través del ver, esa interacción con los sucesos, ver hechos sobre lo existente. Es podernos ubicar en el acontecimiento mismo. Y todo esto está relacionado de forma simultánea a la escucha activa, también al oír. ¿Cómo oímos? ¿A quién hacemos oír? ¿Qué estamos oyendo? ¿Por qué estamos escuchando? Es decir, es toda una composición multidimensional, ¿no? Eso es lo que tenemos. Si está por ahí nuestra hermana Eugenia, Patricia, podrían complementar. Aski arumakipanay hilatanaka nayaja hicharumanja aymar laqratraki arstawaya kunteq nayaja Habitual. aka pankana siski ukana no aka pahilataq ya arstawaya harakiwa
¿no? Kunatej uñiri uksa toqueta, ¿no? Hiwasan acá kaukar sartan igual unchuktan kunanax, ¿no? Ya kuna lapinaxa, kuna qoyunaxa untan ukama uka hiwasaja ukaru jama amuytqtan. Wali amuyunaka mistustu acá lupisinja. ¿Ya? Taqikun may unchuktanja, taqikun telqsna, taqikun arsna, hall ukamarjamau acá aymar saraweja. Haniu ma kuskakikiti, haniu ma amuyukukerakiti. Taqeneja sapamayneja may amuyt'ariaktan. Hall uka sararaki, ¿ya? Hall ukch'akirakispaw arst'awejaja hilata. Ya. Igual, hermana Patricia, tal vez. A ver, mientras esperamos a Patricia, una preguntita al grupo. En la observación, en el uñaña, unjaña y todas las modalidades, bueno, una cosa es las más de 30 maneras de ver las modalidades, ¿no? O las maneras de dialogar cognitivamente desde la visión con todo lo existente, con los otros seres. Esas son las maneras, ¿no? Y habíamos dicho un poquito, aparte de eso, hay como que niveles, órdenes, primer orden, segundo orden, digamos, o sea, como que sobreposiciones entre esas maneras de ver, entre los tipos de observación. Se puede observar, digamos, al que observa desde otro modo de observar, etc. Quisiera que me comenten un minutito sobre eso de los órdenes de la mirada. ¿Alguien del grupo? Licenciado, son las formas de ver, ¿no? Sí, Si no me equivoco. sí. Ya entonces, bueno, en las formas de ver ahí tenemos lo que es el unjaña. Unjaña, exacto, sí. Bueno, este término, pues, si lo podemos traducir, es ver el suceso, es encontrar, ¿no? El unjaña. Y tenemos otra, el untaña, levantar y dirigir la mirada. Entonces es muy interesante esto de lo que es el uñaña. Aquí tenemos otra de lo que es el untaña, lo enfocado, ¿no? Bueno, lo percibido, lo visto específicamente, ¿no? Eso tenemos lo que es la uñacaña, ¿no? Recabar datos y adquirir la información vista. Y a continuación tenemos también lo que es el uñantaña, mirar adentro. Entonces, sí, mirar adentro. Uñantaña. Tenemos otra, el unsuña. Unsuña, salir con la vista. El unstaña,
aparecer ante los ojos. Y tenemos también el unyuquiña, repetir y sostener la mirada. Uncataña, ver al frente o ver hacia arriba. Untaptaña, verse entre dos o sino verse de frente. Unjataña, mirar por encima. No, tal vez un poquito más manera de redundar. Aquí estamos viendo, ¿no? Lo que es la raíz del verbo, el año, ¿no? Continuamos. Uñatataña, abrir los ojos, expandir lo visible. Uñaquipaña, ver de uno y otro lado, ¿no? O sea, revisar alrededor. Uñanacaña. Uñanacaña, ¿no ve? Merodear con la vista. O sea, ¿no? Mirar las cosas con la vista y detenidamente, tal vez. Es diferente al uñaquipaña. Aunque se parece. Gracias, Gustavo. Sí, gracias, Gustavo. A ver si Ya. también nos comentan sobre estas modalidades. Creo que hay otro grupo también con la misma temática. Si Ya me permite tenemos los completar, 15 minutos. breve, de Sí, manera breve, hermano. las modalidades. Sí, está muy bien. Sí, Luis. Decía que existen 13 categorías, 13 niveles, ¿no? Los tipos de acción que suponen las secuencias de primer orden, con el uñantaña, de ver dentro de la casa, daba un ejemplo, ¿no? El de segundo orden, el utaru uñantayaña, ¿no? De tercer orden, el utaru uñantayaña, ¿no? Es decir, ir y venir, hacer que vea dentro de la casa, ¿no? Creo que a esos órdenes se refería, ¿no? La pregunta. Así es, era uno de los ejemplos que habíamos mencionado, pero se puede poner ejemplos a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y se puede, o sea, de esos 32, 33 maneras de ver, se puede combinar de diferentes maneras. Entonces, puedes hacer ver adentro, puedes hacer ver afuera, o puedes hacérmelo ver para mí, pero desde el unijaña, ¿no? Desde lo encontrar, construirlo visto, etcétera, etcétera. Las combinaciones podrían ser realmente casi infinitas, ¿no? Hay una combinatoria muy rica ahí que nos permite ver también la riqueza de nuestro idioma y en este caso de las categorías del ver. En este caso también de la cognición visual, digamos, ¿no? Bien, les agradezco muchísimo. Ya la hermana no sé si ha podido estar. Entonces, ahora quisiera pedirles, por favor, a Juan Pablo y Alejandro Siles, si están, pudiéramos, cualquiera de ellos son dos, entonces podemos empezar nomás. Ah, Un por favor, favor, ¿será que el hermano. anfitrión me puede habilitar para compartir pantalla, por favor? Ya, hermano Zoman, por favor, así lo podemos habilitar. Ale Siles, ¿correcto? Sí, correcto. Ya, listo, ya está. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, está bien. Perfecto. Vamos a comenzar ahora. Ese es el tema que hemos escogido. El Lupijaki y su saber reflexivo Lupiña. Juanpi, cuando quieras. Ok, muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. El tema que vamos a
abordar es el del pensamiento y de Lupiña, ¿no? También las formas de pensar. Para la primera parte, vamos a hablar del pensamiento, como es entendido generalmente de manera no normal, pero así como de Occidente. El pensamiento se lo entiende dentro de tres grandes características. El primero es el del razonamiento, donde se tienen que seguir, ¿no?, algunas reglas del razonamiento correcto para llegar a conclusiones. El segundo es el procesamiento de la información, donde se recibe la información y se la relaciona, ¿no?, para integrar esquemas, para luego que esos esquemas recién se puedan entender. Después el diálogo de interpretaciones, que significa volver a describir en una conversación un matiz nuevo. Inclusive pueden ser conceptos que hasta ese momento no se habían tratado, nuevos, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver esta, no sé, como fórmula, por así decirlo. En la siguiente diapositiva, donde significa S piensa M, lo que significa el sujeto piensa M siendo un pensamiento. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un sujeto el que opere las hipótesis, ¿no?, quien procese y razone, interprete el pensamiento. Este pensamiento llega a ser también el soporte virtual para los posteriores modos de cognición que va a crear. Estos posteriores modos de cognición no dependen de este pensamiento. Siguiente, por favor. Está un poquito lento el Inter, estoy poniendo, pero no pasa. Allá. Bueno, de todas maneras, el pensamiento se lo considera un acto libre, ya que no depende de las restricciones circunstanciales de lo que es aceptable o no por la sociedad. Por tanto, se desconecta del orden, tanto intelectual y social, que exista en un contexto de una comunidad. Se desconectó. No, es que estaba poniéndolo para la presentación. Continúa, Juan Pino, no quiere avanzar. Está bien. Este pensamiento, como es libre, no depende de los marcos culturales. Cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de eso. Nuestro pensamiento no depende de lo que se nos acepte, ¿no?, pensar, razonar o imaginar. Este pensamiento es también como se lo puede considerar como el soporte de la construcción, ya que todo primero comienza por nuestra mente, por cómo lo imaginamos, ¿no? El pensamiento es donde yace la imaginación, la creatividad, lo que va a abrir nuevas alternativas. Es el núcleo de la teorización, como lo dirían. Aquí también, este es también el asiento del descubrimiento. Sin embargo, en este pensamiento de Occidente, es necesario que a la conclusión que se llegue no haya duda, ¿no?, ni confusión del pensamiento al que llegamos. O sea, tiene que ser verificable, ¿no? Eso sería, a grandes rasgos, el pensamiento considerado como de Occidente, digamos. Después vamos a pasar ahora con el Lupiña, ¿no? Bueno, ahora en la lógica aymara, primero que nada cabe recalcar que esta libertad de pensamiento, esta libertad donde existe la creatividad de hipótesis, la creatividad de poder gestar nuevas ideas, está este término, el Lupiña. Por ejemplo, como dijo Juan Pablo, el término, bueno, la lógica clásica está bastante limitada, ¿no? Pero ¿qué ocurre en el caso de la lógica aymara? Nace el término Lupiña. El Lupiña, de modo constructivo, por así decirlo, es el saber imaginar o pensar lo que puede ser. Es una reflexión libre que opera como una lógica modal y multivalente.
Incluso es algo bastante interesante porque Lupiña es como, tratando de traducirlo a grandes rasgos, es como que es lo que podría haber pasado, es lo que podría haber pasado, pero no en el momento, o puede en ese mismo momento también. Por ejemplo, o sea, de creatividad libre se refiere a eso. Por ejemplo, en un pasaje de los libros decía que se imaginaban que estaban en la chacra, pero se imaginaban que iban por otro camino. Eso se podría decir que es Lupiña. También hablamos de que Lupiña no es algo que es verdadero o falso, sino el Lupiña puede ser tanto verdadero como, no como puede ser falso. Eso se llama el tercer incluido, el ser y no ser al mismo tiempo, que no se limita a una verdad o una mentira. Y tampoco hay duda, pero exige que debe ser. Otra cosa bastante interesante es que en este momento, o sea, el Lupiña como tal, es como que tú te imaginaras que estás ahí en el lugar, pero te imaginas que está pasando otra cosa. Básicamente es una reflexión del qué podría haber pasado. Es como que visualizamos que otra cosa está ocurriendo dentro de la realidad en el mismo momento, pero en nuestra propia realidad. Por eso se considera una reflexión. Y hay bastantes formas de pensar con este prefijo que sería el loop, ¿no? El lupiña, por ejemplo, tenemos el lupiraña, que es el pensar uno tras otro. El lupintaña, pensar adentro, o sea, pensar para uno mismo, ¿no? Después, el lupsuña, terminar o completar las consideraciones. El luptapiña, reflexionar desde ambos. El lupjactaña, entrar o aumentar pensamientos. El lupiquipaña, enfocar de uno y a otro lado. Ahí es. El loop iaña, hacer que piense o inducir a que reconsidere algunas hipótesis. El loop iñiña, ir a reflexionar. El loop iguayaña, pensar al estar yéndose. El loop irapiña, pensárselo. El loop iricaña, pensárselo también. Hay un momento, se me está acabando la batería. Ahora sí. El loop caña, pensar aún. El loop jaña, ponerse ya a reflexionar. El loop is caña, estar pensando. El loop kiwa, están pensando. El loop y kijiwa, están pensando. El loop ismachinchiwa, parece que reflexiona. El loop iquiña, al menos solo especular. El loop reflexiona, el loop ipuniwa reflexiona siempre. El loop iraquiwa también piensa. El loop pachacawa probablemente reflexiona. El loop chinasa tal vez reflexiona. Y eso es todo. O sea, básicamente el lupiña es como que el verbo que de donde nacen todas estas palabritas, ¿no? Que son en el Aymara. Y eso es todo porque básicamente es lo que más se pudo rescatar de estos textos acerca de lupiña. Muy bien, muchas gracias. Sí, solo comentar quizás, ¿hay algún autor que ha podido recoger que el lupiña en los registros oficiales, ¿no? Tanto en la colonia como en la República, en realidad solamente en la República, en el caso de Bolivia, por fines del 1700 a inicios de 1800 hay registros, dicen, ¿no? De esta palabrita, de este concepto, el lupiña, que en registros anteriores no se encuentra fácilmente esto de esta categoría. En cambio, con la raíz uñaña, el ver, sí que es un montón y es muy, muy habitual. Entonces, solamente recalcar eso, ¿no? Que, por ejemplo, cuando componemos con los sufijos y queremos hacer, digamos, reproducir la misma variedad de modalidades del pensar que el ver, entonces probablemente no sea tan usado como profusamente lo es en el caso del ver, y en el lupiña, pues, no tanto. Es entendible, se puede usar,
solamente con esa aclaración, digamos. Y también, claro, está muy bien que hayan resaltado de que no opera solamente con la lógica clásica, la normal, ¿no? Verdad, falso, etcétera, sino es modal y es multivalente, que lo vamos a ver. Hay otros hermanos que van a ver precisamente eso, ¿no? La lógica que sería propiamente andina, sea trivalente o sea de otras maneras. Bien, muchas gracias. Un Entonces momento antes de pasamos ahora a terminar, encontré algo bastante curioso que quizás pueda englobar un poquito más de lo que es el lupiño. No sé si me pueden prestar un momento más el compartir pantalla. Sí, está bien. A ver, No me permiten compartir la pantalla. ya, entonces menciónalos simplemente. Bueno, en Ahora sí, Aymara, puedes ahí está, ahora compartir. sí. Perfecto, gracias. Aquí está. Ah, Es más o menos lo que engloba lo que podría decirse que se dice que es el lupiña, una reflexión, justamente. O sea, el malupiña significa que es una reflexión. Aquí podemos ver, o sea, la reflexión del salvar a las abejas, ¿no? Que es bastante curioso cómo esto o sea, se ha empezado a mezclar con nuestra modernidad, con nuestra contemporaneidad. Y simplemente es para terminar, ¿no? sí, está muy bonito el ejemplo. Gracias. Gracias. Bien, entonces ahora estamos atentos a escuchar a Micaela, Shirley, Noelia, Ana María. Buenas noches. Yo voy a compartir, por favor, la presentación ahora mismo. Habla Noelia. Le pediría, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ya puedo compartirlo. ¿Se puede ver? Disculpen. Aún no. Ahora sí. Muy bien. Entonces, va a comenzar la compañera Shirley. Si puedes verlo, por Les favor. escuchamos. Hola, Shirley. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Me escuchan? Porque tengo, creo, mala señal. Por favor, ¿me podrían corroborar esto? Te escuchan Está bien. clarito. Ya. Nosotros como grupo hemos escogido lo que es el Yatiña, que sería en el idioma aymara, pero en la parte del idioma quechua sería el yatiri, que significa que es el saber práctico. Entre los componentes del grupo están, si me permites, Noelia, la carátula, por favor. Están Noelia, Micaela León Coico, Ana María Pilco Cardoso, Micaela Calle Alcón y Shirley Cruz Quispe. La siguiente, por favor. Bien, como ya habíamos mencionado hace un momento, para el mundo andino, el yatini es el saber práctico, como lo vemos en la fotografía. Entonces, estas personas que vemos que practican el tema de esto de la cosmovisión, tendrían que ser personas entendidas en esta área, como ser el yatiri, como lo conocemos los quechuas, que es una persona que pone en práctica todos aquellos conocimientos que él tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Para el mundo andino, al estar enterado de aquellas cosas, de saber de qué se trata y saber cómo se produce, se la conoce como cognición corpórea. ¿Qué quiere decir esto?
que el hombre permite una relación atractiva en el mundo. Hace posible lo que es la existencia participativa y comprometido consigo mismo y con otros como ser la naturaleza, el trascendente y todo eso. En realidad, el hombre se conecta con su espíritu. Es el ser en el mundo. Es un ser que expresa todo aquel conocimiento que tiene. Como vemos en la fotografía de fondo, si bien yo al pedir a una persona que me vea la suerte, por ejemplo, que me vea qué es lo que me repara de aquí un futuro, o el hecho de alguna enfermedad natural de la cual estoy, supongamos, padeciendo, y que los médicos no lo saben, entonces muchos recurrimos lo que es a un yatiri, que el que hace es lo que se produce y lo que sabe y pone en práctica lo que es el saber práctico, como lo conocemos como el yatiña. Entonces, él de esta manera va a poder descifrar, en otras palabras, qué es lo que yo realmente tengo como una enfermedad, digamos. La siguiente, por favor. El estatus epistémico del sujeto se relaciona prácticamente en estas siguientes palabras que hemos tratado de rescatar acerca del libro que nos dio el docente, y entre estas están lo que es el yaktaña, que es causar lo sabido, el yatik pataña, convertir o saber, el yatik taña, tornarse saber, y el yati nakaña, que es el saber de aquí para allá. El yati caña, estar, ubicarse en lo cierto. El yatu caña, llegar a colocarse o saber. El yati chaña, poner o saturar con el saber. La siguiente, por favor, Noelia. Ya está. No se mira en mi... Ok. A ver, voy a ver de mi... Tal vez Ya. está cargando. Sí, ya está. El yatimu... Sí, está mi internet muy lento. El yatimucuña, ¿qué significa abandonar lo sabido? El yati payaña, merodear lo sabido. El yati nucaña, repetir el saber o sostener. Es una línea del conocimiento y es así como es inaccesible que aparezca yendo entre saberes. Esto es lo que conocemos como el yatiniña. Yatinchaña, que quiere decir tener ganas de saber, de aprender. Entonces, si bien vemos estas palabras, es en Aymara, pero hemos tratado un poco de poder tratar de entender. Entonces, en resumen, el saber práctico está en manos del yatiri, de aquella persona que se conecta con la naturaleza y también se conecta con el mismo espíritu. A través de esta podemos conectarnos también con algunas cosas que a veces como personas naturales se nos escapa de las manos, pero estas personas pueden conectarnos, pueden incluso precedirnos algunos detalles. Esto es el saber práctico de los yatiris. Cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, yo voy a continuar, ¿sí? Tratando de resaltar los puntos más sobresalientes de qué es el yatiña, ¿no? Es importante mencionar que si bien si hay una traducción, ¿no?, del yatiña, sería una más o menos cercana, sería el saber práctico, ¿no? O sea, saber hacer las cosas, ¿no? Pero haciendo, o sea, haciendo. Entonces, ¿qué es el yatiña? En primer lugar, es una facultad práctica que se acredita al resolver los problemas de manera adecuada, ¿no? Es práctica. Es saber lo que es y cómo se hace. Es saber hacer, operar con cosas, es entablar y mantener vínculos, es saber teórico, ¿no? Y forma parte inseparable de esto el saber expresarlo lingüísticamente. En primer lugar, decimos que es una facultad práctica
Pues quisiera poner acá, mencionar un ejemplo, acá en varias comunidades quechuas, en Cochabamba, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, cuando era más pequeña, le iba donde mis abuelos, ¿no? Para cosechar papa y obviamente yo no sé nada de cosecha, ¿no? Lamentablemente yo no he heredado esos conocimientos. Y yo le decía, no sé, ¿no? Y me decía, no, ayúdame, ¿no? Y yo le decía, pero es que no sé, papi, yo no sé. Y me decía él, pero ¿cómo vas a aprender? O sea, claro, no sabes, pero vas a poder aprender haciendo, ¿no? Entonces, tal vez, al igual que la compañera Shirley, bueno, desde mi experiencia, yo podría aquí mencionar el ruana, ¿no? El hacer. O sea, vas a aprender, pero haciendo, ¿no? Entonces, no sabes hacer, digamos, una actividad, pero si quieres aprender, tienes que hacerlo y cuando estás desarrollando la actividad, al mismo tiempo vas a aprender lo que es la teoría, ¿no? Y lo que es la acción. Por ejemplo, he puesto acá una imagen que es de la cosecha de papa, porque creo que es impensable pensar que por ejemplo, yo no me imagino a mis abuelos, ¿no? Que hayan pasado cursos de cómo se aprende a cosechar papa. Simplemente ha sido un saber que se ha heredado a través de la acción misma. Entonces, ese sería el yatiña en el aymara, ¿no? El saber es un construccionismo práctico, ¿no? Se conoce lo que se hace porque ahí se entiende cómo se hace, ¿no? Cómo se crea, forma y aparece un evento, sus orígenes y las maneras como son hechas las cosas. Entonces aquí el individuo aprende, podemos decirlo en comunidad también, ¿no? Porque ¿de dónde vas? Si va a aprender haciendo, claro que podría hacerlo sola la persona, pero siempre hay una comunidad, ¿no? Que también le guía. Entonces, la sapiencia de la acción es saber sentir cómo hacer bien. Podríamos decir que es un conocimiento innato, ¿no? De que, por ejemplo, un niño que esté en el campo viendo cómo se cosecha, ¿no? Puede sentarse a observar y a adquirir, ¿no? O sea, saber cómo se hace, ¿no? Cómo se hace esto de la siembra, perdón. Y en ese momento, después de haber visto también, ¿no? Tal vez pueda aprender más haciéndolo, ¿no? Entonces, incluso podemos decir que si lo hace y tal vez hay errores, ¿no? Que podría ocurrir, ¿no? Pero al final es algo innato, ¿no? Esto de saber hacer. Podemos decir que algunas características de yatiña, ¿no? Que es el saber práctico, ¿no? Son la vivencia personal, pues lo aprendemos, aprendemos determinadas actividades, por ejemplo, en un contexto determinado, ¿no? Como ponía hace rato el ejemplo de que un niño o una niña puede aprender a sembrar siempre y cuando esté en contacto, ¿no? Con una comunidad, personas que lo hagan. Entonces, esto está basado en su vivencia personal. Seguidamente tenemos lo que es la destreza física, otra característica del yatiña, ¿no? Porque es importante resaltar que es corporizada, ¿no? Y situada en circunstancias. O sea, hacemos con las manos y también con el cuerpo, ¿no? Con los pies, con la cabeza, con la espalda. Entonces, totalmente está relacionado con nuestro físico, ¿no? Con el cuerpo. Es una pericia teórica, ¿no? Y aquí tal vez pueden surgir algunas discusiones, ¿no? Porque no es teórico, porque se está yendo directo a lo práctico, ¿no? Y está experimentando. Sin embargo, durante el hacer, ¿no? La persona aprende lo que son conceptos, entonces es al mismo tiempo. Está haciendo y aprende a hacer, ¿no? A través de la práctica, pero también aprende conceptos. Entonces, esto va de la mano. Seguidamente, por último, podemos decir que el yatiña es eficacia teórica. ¿Por qué? Porque es un desempeño reconocido, ya que pone en práctica los modos aceptables de resolver y superar las dificultades y encauzar acertadamente los obstáculos. Entonces, en la mayoría de los casos, bueno, yo podría aquí mencionar mi punto de vista de que es eficacia teórica, porque es un saber innato
y que, como decía, ¿no? La sapiencia es la acción, la sapiencia de la acción es saber sentir cómo hacer bien, ¿no? Entonces, el conocimiento innato, ¿no? Tocando las cosas, haciendo, aprendemos. Muy bien, continuamos con las formas del saber. Muy bien, buenas noches. Yo voy a compartir lo que son las formas del saber dentro de lo que es el IATIña. Las formas de saber son las diferentes formas de lograr ciencia de maneras múltiples, son maneras múltiples de obtener y difundir información. Uno es el IATIña, por ejemplo, es un potencial corporal, es la carga del saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Aymara no hay, digamos, una palabra, se podría decir exacta, que pueda definir a lo que es el cuerpo. Entonces, se utiliza el término corpo, ¿no? En el Aymara, ¿no? Que esto es se podría decir que ve a la persona como un todo, ¿no? No solamente es un cuerpo solamente, sino que es todo, es un todo que está conectado con todo, ¿no? Con la naturaleza, con el contexto, con lo que es, digamos, toda su sabiduría, ¿no? Entonces se ve eso a la persona, ¿no? Después está el otro saber que es el yatipaña, que es el aprender haciendo, asimilar practicando. Es cuando se puede decir que es una forma de aprender, bueno, como lo decía anteriormente, es una forma de aprender haciendo, practicando. Luego está el otro saber, es el yatintaña, ¿no? Que se incorpora el saber, es también una comunicación personal, es interiorizarse, es adquirir, es empezar a saber haciendo, ¿no? Luego está el yatsuña, ¿no? Termina el saber entrenando de modo completo, es adiestrarse en lo que uno está aprendiendo. Bueno, luego está el yatkataña, ¿no? Es acostumbrarse a alguien en el sentido de que sabiendo hacer, ¿no? Uno siente apego con otra persona que sabe un poco más, se podría decir, bueno, en mis términos, a lo que yo he podido entender. Luego está el yathataña, que es el saber convivir, o el saber convivir con el conocimiento de alguien que tiene mayor conocimiento, se podría decir, ¿no? Es aprender en la compañía de alguien que sabe más y esto se complementa haciendo en la práctica. Luego está el yatsataña, que se basa en aplicar conocimientos y está vinculado al yatiña, que es una construcción, se podría decir en el ámbito pedagógico. Como dice en el texto, es un construccionismo pedagógico, ¿no? Se lo ve, se lo conceptualiza en el texto. Luego está el yatichaña. El yatichaña es el instruir, el educar. En este caso es también mostrar una conducta que tendrá un efecto pedagógico también. Luego está el yatinucaña, es el acostumbrarse con algo o alguien, ¿no? Se podría decir ese alguien o algo puede ser un familiar o dentro de la comunidad también, ¿no? Luego está el yataña, perdón, es el apego a lo conocido, es disfrutar del saber adquirido. Esto es, por ejemplo, es más emocional, ¿no? Entonces, este saber es más emocional. Luego tenemos el yatiyaña, que es el comunicar el conocimiento, es el entregar información,
Y en esto implica saber mostrar también nuestros saberes. Y luego está el yaticiña. Son, por ejemplo, esto está en dos sentidos, que es el acostumbrarse a alguien o apegarse emocionalmente o cognitivamente también, ¿no? A lo que uno está aprendiendo o está enseñando también, ¿no? Entonces a esto mi compañera va a continuar. Sí, buenas noches. Como estamos en este saber práctico del yatiña, también debemos considerar que este es como el saber cómo, ¿no? El hacer algo es la habilidad y la destreza, como dijeron mis compañeras, esta acción estratégica, ¿no? Que a la vez también se maximiza, ¿no? El beneficio de la utilidad. Si vemos desde el punto de vista de lo pragmático y la enación, por ejemplo, en el pragmatismo adquiere estos hábitos de la realidad que tienen que ser útiles, ¿ya? La referencia interna que muestra la concepción del mundo. Por ejemplo, en la enación, el conocimiento no es abstracto, sino concreto, es encarnado, es el cuerpo sensomotriz, ¿no? Y que guía la percepción y el organismo es moldeado por el mismo ambiente. Como decía mi compañera, ¿no? Por ejemplo, en este caso tuviéramos el yati yaña, ¿no? Que es el saber al pasar o al irse, ¿no? Que esto es el adquirir el saber o la utilidad, pero sin una utilidad inmediata, ¿no? Es decir, alejándose enseguida o alejándonos para lo posterior. También está el yatirapiña, ¿no? Sabérselo es conservar algo del saber que repercute en favor de alguna otra persona. El yatiracaña, ¿no? Sabérselo es custodiar algún saber que puede ir en prejuicio de alguna otra persona. El yatcaña, saber antes de, es estar al tanto de algo mientras ocurre o va a pasar a otra cosa. Ahí tenemos, por ejemplo, el yatkasisma, ¿no? Si supieras, no es lo que imaginarás lo sucedido para anticipar el aviso. ¿Ya? Y también tenemos el yatjaña, ya saber, ¿sí? Es la capacidad utilizable de que uno ya disfruta o sufre, ¿no? Es el que sabe. De ese modo preciso es y establecido. También tenemos el yatizcaña, es estar sabiendo, es mantener constante lo aprendido. Sí, y estar en condiciones de poder demostrar la competencia adecuada, ¿no? También tenemos el yatipkiwa, ¿no? Aún saben, indican que por el momento están en un conocimiento de tal o cual situación. El yatipkiwa, ellos saben, ¿no? Designa que tales personas o todos están al tanto sobre un tema que no pueden desconocer. El yatismachiwa, ¿no? Al parecer sabe, denota la duda acerca de la fiabilidad del conocimiento de otra persona o también de sí mismo. El yatiquiña, saber mínimo, ¿no? Es algo preliminar o tácito, ¿no? Esto, licenciado, podemos tal vez expresar en esta exposición. Sí, muchas gracias. Sí, el tiempo un poquito nos apresura, ¿no? Lo siento por eso, pero el tema está muy rico. Resaltar, por ejemplo, que tiene que ver con la vivencia, ¿no? Al rato de saber escarbar, por ejemplo, ¿no? La vivencia en el sentido de que uno puede disfrutarlo, puede sentirlo, pero en el sentido negativo también puede parecer algo, no sé, el dolor de la espalda. Cuando alguien no solo lo disfruta, sino incluso lo sufre algo, se puede decir que alguien lo sabe, o sea, y activa, en ese sentido de vivencia personal, ¿no? Lo corporal sí, también es tal vez lo que más se parece con Ruana, ¿no? O Ruay, o en Aymara Luraña, ¿no? La destreza física, ¿no ven? Es cómo agarrar la liucana y exactamente qué tipo de papa es, si la papa estará dentro de la tierra más extendido sus raíces o estará juntito nomás, eso ya es
la práctica, es la destreza más práctica, ¿no? Pero a diferencia del ruana o del uraña, el yatiña implica pues no solamente el sentir la vivencia, sino también poder entender todo lo que es, ¿no? ¿Qué significa la papa? ¿Qué rato hay que ir a escarbar, etcétera? O sea, todo un conocimiento, un saber más amplio. Y también el ruaña es exactamente lo práctico, lo puntual, ¿no? Cómo hacerlo con la habilidad práctica. Bien, muchísimas gracias. Ya tengo anotado. Ahora sí, pasaremos a escucharles, por favor, a Paola Kisbert, Carla, Salomé, y si está Eddie también ahí, por favor. Tienen la presentación, el grupo de Paola Kisbert. Creo que han escogido el tema de la lógica Aymara. Entonces, estamos atentos, estamos esperando que puedan compartir, no sé, hermanas. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Sí, pero no sé si está conectado el compañero Eddie, que tiene la primera parte de la presentación, pero creo que no lo veo. Sí, Eddie no lo veo. Pero podemos continuar con nosotros, y se incorporará seguramente y dará su Ya. comentario. Ya, está bien entonces y tengo las diapositivas. Puedo compartir. Ya está habilitado. Comparta nomás, Paula. Ya. Gracias. ¿Está compartiendo? Sí, se ve. ¿Se notan las diapositivas? Sí, ya, bueno. Nosotros vamos a hablar sobre la lógica Aymara. Voy a comenzar nombrando los 3 tipos de lógica y ya cuando el compañero Eddie se encuentre podrá complementar un poco más. Dentro de los 3 tipos de lógica tenemos la lógica clásica. La lógica clásica que está basada en 3 principios. También tenemos la lógica modal. Dentro de la lógica modal, esta estudia las nociones de necesidad, posibilidad, imposibilidad y contingencia. Es decir, que no hay una única manera de ser verdadera. Se tienen los operadores modales que indican lo siguiente: es posible que y es necesario que. Esta es una afirmación muy utilizada dentro de esta lógica, la cual significa si es necesario, entonces existe. Otra lógica que tenemos es la lógica multivalente. Dentro de esta lógica multivalente existen más de 2 valores. Existe un tercer valor que es conocido como el valor indeterminado, o también es lo posible, el cual no es verdadero ni es falso. Dentro de los objetos reales no hay contradicción, pero en los objetos construidos sí existe la contradicción. Dentro de la lógica Aymara está basada principalmente en estas 2 lógicas, que sería la lógica modal y la lógica multivalente. La lupiña es la consideración de lo posible, pero no de lo necesario, como lo requiere la práctica, que es el uraña. Y es en el pensar en donde lo necesario se vuelve contingente, pero en el hacer predomina la lógica clásica. Las lógicas polivalentes afirman la falsedad, que la falsedad y la verdad no son valores absolutos. Dentro de esta determinación de lo existente, se tiene que los valores pueden ser más verdaderos que falsos, pueden ser más falsos que verdaderos,
o también podrían ser ninguno de los dos, ni verdaderos ni falsos. Entonces, la lógica aymara es multivalente. Existen datos de seguridad y niveles de incertidumbre, no solo en la exposición de lo que hay, que se Lucaña, sino en los mismos datos, que son los conjuntos difusos. Dentro de esos conjuntos difusos podemos mencionar que lo difuso, el cual es borroso o la continuidad sin fronteras, está en el grado de pertenencia a determinadas clases. Es decir, que qué tanto de ciertas propiedades posee un objeto o estado para que sea de tal o cual clase, concepto a ser definido. En el marco de sociedades cada vez más multiculturales y competitivas. Entonces se trata de estudiar la validez en los mundos posibles o en las situaciones imaginables. Bueno, como les mencionaba antes, se puede afirmar que la aymara corresponde a una lógica modal porque muestra diferentes modos y presenta lo más o menos verdadero. Y provisionalmente podemos afirmar que son 4 valores veritativos en decreciente veracidad en sus negaciones, los cuales son el Chicagua, el Chicapacha, Chicaspa, Cariwa. A través de sus culturas y su espiritualidad. Muy bien. Mientras estuvo en el grupo 2, y más en cuenta que no ha podido responder a cabalidad en su momento, ¿no? Adelante, grupo 2, luego voy a preguntar al grupo 1 cuánto tienen sobre observación. Grupo 2, por favor, Calani, Fernando, Campos, Lisbeth, Oyola, Ricardo, perdón, ¿cuál de ellos no ha asistido? Licenciado, buenas noches. Hola. Paola, ¿te has salido de compartir pantalla? Sí, ha salido. Se ha salido de Carla. Sí. Ya. Como se ha salido, creo que está un poco mal su computadora o su conexión de internet. Yo lo voy a continuar sobre la negación en el aymara, ¿no? En lo que es la lógica aymara. Pero no voy a poder compartir pantalla, simplemente voy a explicar en qué consiste la negación en el aymara dentro del tema de lo que es la lógica aymara. Como estoy en la ciudad por una emergencia, no he podido optar a mi computadora, pero voy a explicar el tema. He pasado las diapositivas a mis compañeros, imagino que más adelante ya tal vez lo van a pasar o de plano directamente lo van a complementar. Hola Carla, disculpa. Sí, acabo, no sé si se nota, pero supuestamente estaría ahora compartiendo pantalla. ¿Sí? A ver. No, ahorita no se nota. No se ve. No se ve. ¿No? No. Ya, creo que no se ve, Pau. Ahí está. Ahora sí. Sí, veo mi nombre y ahí están las diapositivas. Es sobre la negación en la lógica aymara. Dice, ¿no?, que desde la lógica aymara la negación va a ser figurativa. ¿En qué sentido figurativa? Que se va a ir a representar, digamos, por figuras. Por ejemplo, la palabra waxra perdón por la palabra mal escrita en la diapositiva, es waxra, en verdad lo que tenía que estar ahí escrito, que significa cuerno, ¿no? O sea, esa palabra se la utiliza para rechazar o negar algún requerimiento, ¿no?, de terceras personas. De igual forma, cuando se dice joyo,
por favor, licenciado, me corrige si está mal pronunciado, que significa cerro o montón. Montón dice, ¿no? Que connota mediante el sueño de improbabilidad de eventos planificados, por mediante el sueño, dice, ¿no? Por ejemplo, las palabras que usamos tanto en Aymara como en Quechua, decimos, no, ay, que me he soñado con un cerro, en Quechua el cerro es, ¿cómo se dice? Orjo se dice, ¿no? Entonces, cuando nos soñamos, decimos, algo que no voy a poder lograr o algo que voy a lograr con esfuerzo, dice, ¿no? Entonces, ya desde esa instancia figura como algo posiblemente que se va a dar, pero que no se ha dado, digamos, está con una posibilidad, una negación, digamos, dentro de la posibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, nos dice, ¿no? El cari, que en Aymara significa mentira, dice que connota una noción de contraposición, pero no es una noción de contraposición, digamos, negativa, fáctica, digamos. Sino es una contraposición que es contraria a la verdad. Dice, ¿no? Que el cari o la mentira siempre va a ser propuesta desde el discurso. Sin embargo, la verdad va a ser la evidencia de hechos mismos. Por ejemplo, en el caso del cari o el discurso, el uso de palabras con intención engañosa, dice que va a ocultar o tergiversar la verdad, la realidad de los hechos. Es la declaración falsa de que puede hacer una persona sabiendo que lo que dice no es verdad, ¿no? Que es algo distinto a lo que sería la falsedad. O sea, es algo que la persona va a decir de manera contraria con la intención de engañar. Por lo tanto, la mentira, se podría decir, es sinónimo en Aymara de arzuña, que es confesar, o sea, es la contraposición, ¿no? De confesar. También va a estar connotado por la palabra salja, que significa engañoso, o con la palabra luntata, que significa ladrón. Y va a estar relacionado también con la ficción. Esta ficción que también a veces lo vemos, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Cuando te quieren hacer el cuento del tío, te vienen a hablar, te dicen que mira, que la billetera que se cayó, que nos repartiremos, que esto, que el otro, un montón de cosas, no sé si les ha pasado, donde te vienen con la palabrería, con el discurso, con la ficción, ¿no? Y empiezan a construir artificios de situación que no existen. Entonces va a estar relacionado también desde ese lado con el tema de la ficción, el entretenimiento, el sarcasmo y las bromas. La palabra cari, ¿no? En quechua la mentira lo conocemos como llulla, ¿no? Cuando decimos llulla, llullita, le decimos de chiste, ¿no ves? Decimos, te estás mintiendo, le estamos diciendo. Entonces son connotaciones que van a venir a decirle a la persona pues que está diciendo por mediante su discurso una falsedad, digamos, una cosa que no es. O también cuando decimos Paco es, decimos, pero es una palabra que proviene del Aymara. Sin embargo, en el quechua también nosotros lo utilizamos para decir, para connotar el discurso engañoso de una persona que no está diciendo la verdad de las cosas, o sea, que no te dice con hechos lo que es, digamos, ¿no? O sea, que no te dice con hechos la realidad de lo que sucede, sino te dice solo en su discurso, no está comprobado. Siguiente diapositiva, por favor. La falsedad, lo que es falso. En la lógica aymara, la falsedad va a ser expresada, o sea, no es expresada como tal, como falso, sino solamente existe
la anterior palabra que habíamos utilizado. Un momentito. Solamente existe el cari, la mentira. Pero el tema de la falsedad en el Aymara va a ser propuesto desde dos acepciones, ya que más adelante lo vamos a ver. Pero desde estas concepciones dicen, ¿no? La falsedad va a ser conceptuada como la inexistencia de lo negado o de lo afirmado constatado en los hechos. Es una noción que se constata, o sea que es dicha, pero puede estar puesta a prueba, ya sea para afirmarlo o ya sea para negarlo. No va a ser como el tema de la mentira, cuando la mentira es algo que no es verdadero, sabiendo que no es verdadero, se lo dice del lado contrario. En cambio, en la falsedad es algo que va a ser dicho, pero va a estar puesto en probabilidad de ser verdadero o ser negado, se podría decir. Sin embargo, dice, no existe la noción de la falsedad en el mundo aymara, sino solo el de la mentira y el de la verdad. Ya dijimos que la verdad va a estar constatado por los hechos, va a estar corroborado por los hechos. Por lo tanto, la falsedad se va a constatar y la mentira pues se va a pescar. Son dos cosas contrarias, ¿no? Entre lo que es la constatación y lo que es el descubrimiento, ¿no? Te he descubierto, tú me has mentido, dice, ¿no? O sea, que ha ocultado una verdad, que es diferente a la falsedad. Siguiente diapositiva, por favor. El hani desde la lógica aymara va a ser el no, como una negación general, una negación contundente. Desde la lógica clásica, podría decir P no es Q. Entonces, esta contundencia de la primera proposición no, en contraposición a la segunda, va a ser corroborado por los hechos, ¿no? Por lo tanto, va a connotar una prohibición, una ausencia o una privación. Entonces, ese no va a ser, digamos, un complemento lógico, se lo va a expresar desde un complemento lógico, va a abarcar también los complementos, excepto lo negado, o sea, P es no Q, desde la lógica clásica. Y también va a connotar oposiciones bipolares, no desde una contradicción, sino desde el reconocimiento de una diferencia en el encuentro. Es decir, que la contradicción en la lógica aymara no es, digamos, el desconocimiento del otro, sino va a ser un reconocimiento del otro como diferente, ¿no? Entonces, ese no es el negar la existencia de las cosas, sino va a ser el encontrar, el descubrir la diferencia en el encuentro con las cosas. Siguiente diapositiva. Bueno, en la anterior diapositiva se me venía una obra de Enrique Dussel, donde escribe, ¿no? El encubrimiento del otro, dice. Cuando llegan los españoles aquí a Latinoamérica, ellos han visto, digamos, la cultura aymara, la cultura quechua y las culturas que han ido encontrando, lo han ido conceptuando desde sus propias lógicas, ¿no? Según este autor, y desde esa instancia han ido conceptuando las cosas los españoles, negando la existencia de las demás personas, de las demás culturas. Esa negación ha permitido la iniquidad en nuestros territorios, en los territorios andinos, ha permitido la esclavitud, ha permitido una serie de maltratos inhumanos que ya sabemos, una transculturación, aculturación, un exterminio y muchas, ¿cómo se puede decir?, patologías sociales, culturales que se ha estado viviendo que se ha vivido en los primeros siglos de la conquista, ¿no?
Sin embargo, en la lógica aymara no es, digamos, la negación del otro, sino es un encuentro del otro como diferente. Es una lógica donde sí se acepta las demás culturas, pero desde su diferencia. Ahora, es por eso dice, ¿no? Que el no va a connotar el sufijo de contradicción, sino, o sea, no connota un sufijo contradictorio, sino un sufijo congregativo que contrapone frente a frente en un encuentro no solo de dos. Es por eso que también dentro de estas connotaciones, el hani en el aymara va a estar expresado por las palabras como el janispa, si fuera no, dice, ¿no? Janiquicha, por ahí va a ser no, dice, ¿no? Como pregunta. Janicani, no vaya a ser no, dice, ¿no? Son como que preguntas y probabilidades. Entonces, me dicen si no se escucha mi exposición, por favor. Hola. Está bien, se escucha. Hola. Se escucha normal. Sí, se escucha. Ya. Es que estoy con un audífono que creo que le falta un cablecillo. Mejor los... Ya. Entonces, la negación va a estar expresada también por probabilidades y también por la pregunta, ¿no? Entonces, las connotaciones del hani en el quechua, a ver, en la lengua del quechua va a ser el mana, cuando decimos no, y se va a conjugar por los verbos, digamos. Mana munanicho, digamos, yo no quiero, dicen, ¿no ve? O podríamos decir también, mana atinichu, digamos, yo no puedo. Entonces van a ser, digamos, palabras que van a connotar la negación. Tal vez desde el idioma quechua he querido un poco complementar con algunos ejemplos. Siguiente diapositiva. El escepticismo. Va a ser, desde la lógica aymara, también va a estar connotada como desconfianza de la verdad, de la eficacia o posibilidad de algo, dice, ¿no? Es un conocimiento inseguro. Va a estar expresado en el aymara por el kutpachati. Vendrá, dice, ¿no? Kaisacha. Es aquel o otro lado, dice, para descartar o afirmar la sospecha o albergar alternativas. El escepticismo va a ser, digamos, como se dice, ¿no? El beneficio de la duda que va a poder existir, pero esto va a estar arraigado también en el tiempo, o sea que se va a tomar en cuenta los tiempos, el presente y el pasado. A ver, siguiente diapositiva para explicar esta connotación del tiempo, ¿no? La incertidumbre se va a expresar también por mediante las afirmaciones en el tiempo, por ejemplo, en el presente o en el pasado, se va a connotar como tiempo vivido o tiempo testimonial, tiempo del que tú puedes decir he hecho o estoy haciendo, ¿no? Pero no así del futuro que voy a hacer o del pasado no experimentado, o sea, lo que no has vivido. En los sufijos tradicionales los tiempos son interpolares hipotéticos. En tiempo pasado, el irpatasmawa, yo te había llevado, wautistatawa, tú me habías invitado. Y en el tiempo futuro se va a connotar por las palabras irpamawa, que dice yo te llevaré, el armitatawa, que dice tú me olvidarás. O sea, estos ejemplos van a connotar el tiempo pasado, el tiempo futuro, no experimentado. Por ejemplo, cuando dice irpamawa, yo te llevaré,
es un tiempo futuro que no se ha concretado todavía en un hecho presente, tampoco en un hecho pasado, ¿no ven? Entonces esto se va a connotar como incertidumbre, lo que va a pasar, lo que podría pasar, ¿no ve? Cuando se dice también ir patasmawa, yo te había llevado, ese tiempo pasado va a estar también connotado como un tiempo testimonial, pero experimentado. Entonces, cuando es así, tiene su indicio de certeza, porque es un tiempo pasado que se puede evidenciar con la acción misma, pero en el tiempo del futuro se puede tener la connotación de incertidumbre. Bueno, creo que esas son las diapositivas que he preparado para un poco explicar lo que es la negación desde la lógica aymara. No sé si hay algunas preguntas, tal vez. No sé si he hecho bien los ejemplos, pero he intentado conectarlos con lo que sé del quechua. No, está muy bien, muchas gracias. Más bien estaríamos escuchando a la hermana Salomé, si está, ¿no? O quién más va a complementar del grupo. Y estaríamos cesando, nos hemos pasado el tiempo. Sí, sería Salomé. Y si el compañero Eddie ya estuviera presente, no. Ya, te escuchamos, hermana Salomé, así rapidito nomás para dar paso también a los... Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañera, ¿puedes compartir las diapositivas, por favor? Voy a complementar sobre la última parte, Lice. Ya. Del Pereira, Velasco y Gómez. ¿Me enviaste, Salomé? Porque no los recibí. No, simplemente voy a corroborar porque no estoy con computadora ahorita y es por eso que quisiera que me lo compartas, tus diapositivas, y ahí voy a complementar yo. Ok. ¿Me avisas si se nota, por favor? A partir de las 10. ¿De aquí? Sí. Ya. Sí, licenciado, aquí, por ejemplo, como la compañera hace un momento lo mencionaba, ¿ya? En el idioma quechua también lo manejamos este término, ¿no es cierto? Haniwa, hani. Generalmente en el aymara se maneja, se está mencionando como hani, pero también para mencionar, para decir una negación, por ejemplo, que no sé nada, no tengo ni idea, también lo hablamos en el idioma quechua. Entonces, no lo pronunciamos como en el aymara hani, pero sí lo decimos haniwa, ¿ya? Este término también es utilizado como haniwa. Y también en la siguiente diapositiva, compañera. Aquí, por ejemplo, cuando dice no connota se connota el sufijo contradicción, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, a ver, un término que utilizamos en el quechua, mana yachanicho, ¿ya? Entonces, pero tienes... se conoce que cuando en la simple entonación en sí de la palabra mana y chanichu, el oyente o el receptor hace una connotación de que sí sabe algo, ¿no? Sí sabe algo. Pero cuando se dice esta palabra, por ejemplo, haniwa en el idioma quechua, dice no sé nada, pero y el receptor adquiere el mensaje que no sabe nada esa persona, ¿no? Pero, en cambio, cuando dice mana y chanichu, pero sí sabe algo, entonces hace una connotación que
esa persona está ocultando algo que sí sabe y lo está mencionando de esa manera al decir Manaya Chanicho. Y en cambio, cuando dice Janiwa, no sé hablar este idioma, por ejemplo, no conozco. Y ahí se nota que no sabe, no entiende en sí esa palabra que se está mencionando en el idioma o en lo que se está hablando en ese momento, ¿no? Eso es lo que tal vez puedo corroborar, licenciado. Muchas gracias, hermana. Sí, entonces, en quechua creo que es también hay el ama, ¿no? Amayuya, que debe ser el ama, debe ser como algo más prohibitivo, ¿no? En Aymara no tenemos el ja, no el mentir. es más prohibitivo, No mentir. ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, tal vez es. Bien, muchísimas gracias. Ya les anoté. Ahora sí pasamos, por favor, a escuchar a Iber Rodríguez, Boris Pozo. ¿Quién más está en el grupo tal vez? Y después de ellos ya a Suelen, Feliciano y Germán. Buenas noches. Iber, buenas noches, licenciado. Por favor, si me habilitan las diapositivas. Ahora sí. Bien. Les escuchamos, hermanos. El audio, por favor, no los estamos oyendo. Buenas noches a todos. ¿Se oye, no? Ahora. Ahora sí, Iber, estamos oyendo. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a hablar del saber práctico. Entonces, el Yatiña. La ciencia se construye desde una cosmovisión. De similar forma también influye mucho el contexto, ¿cierto? Entonces, en esta parte de esta tierra, de la región andina, tenemos varias modalidades de cognición, las formas de captar, de pensar, de hacer y de comprender el entorno en el que la persona o el sujeto vive. Es así que tenemos varias formas de cognición, por ejemplo, el Yatiña, el Lupiña, la Muyaña. Entonces, ahora desarrollaremos el Yatiña. Ahora, ¿cómo lo definimos el Yatiña? El Yatiña es saber lo que es y cómo se hace, ¿cierto? Con sus múltiples modalidades de cognición, como Yatecaña, Yatintaña, y tenemos varias, como son más de 20, digamos, ¿no? Formas de hacer ciencia en Yatiña. Entonces, el Yatiña, podemos decir también, el Yatiña es el estado objetivo del sujeto, que sabe cómo se hace algo y que siempre está en interacción con su entorno, ya sea natural o cultural. El Yatiña, asimismo, es la experiencia asimilada, es una exhibición de su vivencia y podemos decir que el Yatiña forma parte inseparable de expresar lingüísticamente. Ahora, por otra parte, podemos decir que el Yatiña también es un saber teórico. Al decir que decimos que es saber teórico es porque la hipótesis explican o se interpretan sucesos y acciones
Ahora, el yatiña también es un saber práctico porque permite resolver problemas de una manera adecuada, ¿no es cierto? Cuando un sujeto sabe, entonces, pues resuelve los problemas que se les presentan de una manera favorable, digamos. Entonces, o digamos, también podemos decir que el yatiña es un saber práctico porque el sujeto sabe operar cosas, puede manipular sucesos, representar o expresar vivencias también. Voy a dar paso al siguiente diapositiva y al que me continúa. En esta parte, por ejemplo, tenemos las características que la distinguen de las otras formas de cognición, como ser, ¿qué le distingue al yatiña del lupiña, de la muyeña o del uñaña? Por ejemplo, el yatiña, el saber, como dijimos, el yatiña es saber lo que es y cómo se hace. Entonces, el saber no es serial, porque no se hace como una operación de sucesos así, sino el saber se exhibe y es una técnica, el saber es una técnica adquirida. Ahora, el yatiña no es una elevación por niveles, sino es un estatus práctico continuo. Decimos el que sabe, sabe. Ahora, otra característica también que le distingue al yatiña es el yatiña no se puede propagar, ¿no es cierto? No podemos decir yatitataña, dice, ¿no? Expandir, sino el yatiña es, o sea, ¿cómo podemos decir? A ver, el yatiña se aprende, digamos, ¿no? A uno mismo. Ahora, otra característica que le distingue también es el yatiña tampoco parece ser un camino a emprender, o sea, no podemos decir, como decir, sarjaruña, ¿no? Volver a empezar a caminar, digamos. Entonces, el yatiña se aprende a uno mismo y el que sabe, sabe. Pasamos a la otra diapositiva y mis compañeros van a continuar. Gracias. Bien, continuamos. ¿Estás con micrófono? Creo que Boris, ¿o quién más está integrando el grupo? Quizás hay problema de micrófono que a veces suele fallar. Boris o Eddie o quién más integra el grupo, les escuchamos todavía. Y luego vamos a pedir que se esté alistando el siguiente grupo, ¿no? De Feliciano, Suelen, Germán. Estamos aquí nosotros. Ya, a ver, insistiremos un poquito más. Boris, tal vez el micrófono o algo, o hay más lo dejamos en el grupo de Iber. Bien, a ver, al finalizar, si hay algo que complementar, les vamos a escuchar, por favor, Iber o Eddie o alguien más. Bien, pasaremos entonces, por favor, a quién tiene las presentaciones.
Yo lo tengo. Por favor, he solicitado que me ayuden para ser coanfitrión para poder... y no me ayúdame. Sí, compa Román, ya te va a habilitar, yo creo. Hermano Román. Ah, ya, listo. Ahora mismo ya estoy. Bueno, espero que ya estén viendo todos la presentación. Este trabajo hemos realizado con la compañera Suelen Jiménez, Feliciano Quispe y también mío. Es un artículo suyo, es de Froilán Laime, que se denomina El tiempo en Aymara, y lo que hemos hecho es una parte, la parte conceptual de introducción, y después al final queremos también tomar en consideración algunos elementos del pueblo quichua también y cómo esto se da. Entonces, damos la palabra a Suelen para que por favor nos acompañe ya. Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Voy a partir exponiendo el texto de El tiempo en Aymara del profesor Froilán. Entonces, para comenzar, para comprender el concepto de tiempo dentro de la lógica aymara, primero debemos remitirnos a la posición conceptual occidental, ya que sobre esta base permean las percepciones del tiempo en una posición global que tienen las sociedades y permite diferir también de la visión social aymara en este caso. Desde la percepción psicológica del individuo, el tiempo simplemente pasa. Fluye en la medida en que comprendemos que siempre estamos en un momento presente, en donde dejamos de vivir el pasado en el instante y esperamos lo que pueda estar por venir, es lo que denominamos el futuro. Por lo tanto, el tiempo fluye hacia adelante como una línea recta, queriendo aproximarse siempre a lo que vendrá, pero teniendo en cuenta las bases experimentales de un momento pasado. Por lo que en el momento presente el tiempo y su avance se miden por los movimientos repetitivos, como el movimiento del sol, como los signos naturales. Entonces podemos decir que estamos en el tiempo presente, basando nuestros comportamientos, pensamientos, en base a un pasado y su experiencia subjetiva, individual, para revivirnos imaginariamente a un futuro. Por favor, Germán, la diapo. La próxima diapo. Gracias. Bueno, dentro del texto dan unas ejemplificaciones, por ejemplo, desde Newton, el tiempo era absoluto. El tiempo transcurre en esta línea recta, que es lo que decía anteriormente, pasado, presente y futuro. Desde la relatividad, el tiempo es propio para cada una de las partículas del cosmos y fluye de forma independiente a las demás. Es relativo, ya que se dilata, o sea, se vuelve más lento, a medida que un cuerpo se mueve en relación a los otros dentro del espacio. Decimos aquí entonces que el tiempo es una dimensión, porque vivimos el presente de forma simultánea, lo cual también es relativo, ya que depende netamente de la percepción subjetiva de los individuos, el cómo percibimos el proceso del tiempo. Aquí no fluye ni avanza, sino que este espacio-tiempo es absoluto y todos los instantes son iguales. Todo ha pasado, está pasando y pasará a la vez. Por lo tanto, no existe el ahora. ¿La diapo? Por favor, Germán. Está ya. Bien, gracias. El tiempo es una invención de la conciencia humana. Recuerda el pasado y olvida el futuro, pero que se concentra en el presente con la memoria de este pasado y la expectación del futuro, como dijo Tomás de Aquino. El ahora, que siempre es en el instante, es una propiedad de la mente que integra los momentos y compara la duración de los cambios, del cambio, que se amplía a la percepción del tiempo histórico, la persistencia de la organización humana y el ritmo de los procesos. Entonces, entendiendo las lógicas que provienen desde una visión occidental, podemos entender y comparar ahora el concepto de Pacha relacionado con el tiempo aymara. El Pacha, en la cosmovisión andina, representa el sentido del tiempo-espacio como un superflujo circular en que la acción regresa a sí misma constantemente. Es decir, que el Pacha no es una línea progresiva hacia el futuro, como sería la lógica occidental,
Muy por el contrario, esta representación del tiempo-espacio es comprendida como la visualización del pasado que está por delante de nosotros y el futuro por detrás, pero sin dejar de lado la posibilidad de mirar en ambas direcciones con el fin de apropiarnos del presente, porque es un presente que en el Aymara es también un pacha comunitario. Es importante también comprender que el concepto en sí significa un periodo de tiempo y un lugar dentro de este mismo. Al referirnos al tiempo, no hablamos de eternidad, sino de una época. Como por ejemplo, cuando hablamos de una estación, Hayupacha, que significa tiempo de lluvia, pero también sus expresiones denotan el sentido del espacio o el hábitat, como el Acapacha, este mundo, o también cuando nos referimos a los tres mundos, el Ucupacha, el mundo de abajo, el Caipacha, el mundo de ahora, o el Analpacha, el mundo de arriba. La otra diapo. Por último, también podemos entender al Pacha a grandes rasgos, ya no como un sustantivo, que denota el tiempo o el hábitat, sino como un sufijo, y de aquí el Pacha tiene tres sentidos. Primero, es inclusivo o globalizador, cuando nos referimos a Pacha, por ejemplo, como Mark Pacha, que significa todo el pueblo. Segundo, tiene un sentido identitario cuando nos referimos a una mismicidad como Tiwas Pacha, nosotros mismos. Y tres, tiene un sentido inferencial o probabilístico cuando queremos hacer mención, por ejemplo, como Put Pachagua, seguramente viene. Entonces, ahí en la gráfica que podemos ver, se hace esta relación circular entre el Puti y el Muyu, porque es un regreso, es un proceso que circula, es un proceso cíclico entre el presente, que tiene por delante el pasado, y siempre con una expectación del futuro. Ahora le doy el paso a mi compañero Feliciano para que pueda continuar la presentación. Feliciano, ¿estás? Sí, estoy aquí, por favor, buenas noches, sí. Que sigamos, por Buenas favor. noches. A ver. Sí, por favor, ahí. Por favor, el diapositiva, el parte pertinente fuera tan gentil. Tiempos. Es este el que te toca. No, Germán, es el siguiente. Ya, este es. Este. A ver. Queridos hermanos, queridas hermanas, con todos y todas, buenas noches. Un tanto gusto de saberle que ustedes, cada grupo, han sabido prepararla y presentarla y compartir con todos y todas. De cierto modo, un momento importante de socializar y de poner a consideración lo que ustedes han hecho, una investigación bibliográfica y también una recopilación de las experiencias vividas que ha hecho posible presentarla. Con permiso de ustedes, con permiso de mis antepasados y con permiso, señor hermano Froilán, y de mis grupos, quiero también agregar algo más de lo que decía la hermana chilena. El tiempo, el tiempo en sí escrito por nuestro hermano Froilán es muy importante entenderla cómo percibe, cómo entiende, cómo siente y cómo explica la parte de teoría en el convivir desde la cultura del pueblo aymara. Desde yo, en cambio, pueblo quichua, del pueblo quichua runa de aquí de Ecuador, principalmente de Serranía, también he entendido. Y con esa experiencia, y también he vivido involucrado en el mundo de habla castellana. Entonces, en esa lógica, he podido entenderla, resumirla en la siguiente. Dice, primero, el tiempo desde lógica aymara
es cuarpartita, o sea que está en cuarto parte. Y desde el mundo de habla, o mejor dicho, el mundo occidental, le ha enseñado las 3 partes, tripartita. Desde esa lógica de cosmovisión o conocimiento aymara, explica en ese sentido. 1, la eternidad. El tiempo no es la que se va, o que está aquí, o que viene, o que inició, o que va a terminar. No, sino el tiempo está ahí. El ser humano o la persona sabrá vivir, percibir, entender, aceptar o no, que hay un ayer, hay un hoy, hay también un porvenir. Puede pensarla en esa lógica, pero el tiempo ni avanza, ni retrocede, ni termina, nada. Ahí está el tiempo. Entonces, esa es la eternidad. Mientras nosotros somos momentáneos, otros seres también son momentáneos. La madre naturaleza también sería momentánea. Pero en ese tiempo, el tiempo es infinito. El tiempo no tiene fin, ¿no? Entonces los seres humanos podemos entender, hay un ahora, la que estamos escuchando, hablando, sentado, acostado, como quiera, es hecho hoy. Ese hoy tiene enlace de ayer o hoy mismo, hace una hora, hace horas atrás, o a la hora de la mañana, a la madrugada. O sea, hay un antes. Ese que pasó, eso que hemos hecho algo, nos hace pensar, nos hace recordar que venimos ideando, haciendo y viviendo ese antes, que tiene conexión directa con el presente. Ese antes ya pasó, ya está, ese antes, pero no es que es algo separado con el presente, sino que tiene conexión, está enlazada con el antes con el presente. Pero también en ese complemento también dice la lógica de pensamiento, también viene un después. Ese después viene quizás más después de una hora, o quizás puede venir más de noche o mañana. Pero es continuación de hoy, de antes, y viene después. Ese después está atrás de nuestros pies, está atrás de nuestras espaldas, es atrás del caminar de nuestro destino. Ahí está el después. Entonces, conjuega tripartita, ubicando en el tiempo, en el espacio, en el infinito, eternidad, entendida en esa lógica de una hora, de ayer y de mañana. Esa es la forma de entenderla, creerla, aceptarla, apropiarla y actuarla desde la lógica del mundo andino.
Y eso no ocurre, en cambio, en el mundo, mundo occidental, no lo ocurre. Solo hay un pasado, hay un presente, hay un futuro. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su forma de entenderla, su forma de hacerla, y no son casi separados. ¿No? Pero aquí es más bien desde un punto de vista andino, cuarpartita, entendida en esa lógica, mis queridos hermanos. Listo. Continuando con el tema de la presentación, voy ahora a trabajar sobre algunos ejemplos, ¿no? que están en el quichua, o cómo está, ¿no? En el quichua y principalmente quichua ecuatoriano. El pacha, el espacio-tiempo, que también ya lo había mencionado Suelem y también nuestro otro compañero, es que nosotros en el mundo andino el tiempo es espiral, y eso significa que nosotros llegamos obviamente a estar en el mismo espacio, pero los tiempos son distintos. Es decir, no es lo mismo medir como se mide en el tiempo lineal, como se hace dentro de la cultura occidental, sino es que en el tiempo andino, ¿no? Dentro de lo que es el pacha, el espacio-tiempo, se mide de manera espiral y se inicia desde estos tiempos, espacios, pero siempre se va a llegar a ese espacio-tiempo, pero al mismo tiempo no es ese mismo espacio-tiempo que hemos vivido anteriormente. Por eso es que recordamos lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que en el texto también se dice, ¿no es cierto? Nosotros miramos más al pasado. Miramos al pasado porque es lo que nosotros podemos ver, lo que estamos dejando. Y no podemos ver el futuro, porque el futuro es lo que viene. El futuro es lo que va a estar detrás nuestro, porque es lo que nosotros no alcanzamos a ver y lo que ahora en el presente vamos viviendo, y lo que vamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, vamos dejándolo al frente nuestro. Entonces ahí está, digamos, la diferencia entre lo que es el espacio y el tiempo entre el mundo andino y también el mundo occidental, ¿no? Aquí quiero entrar a algunos temas también, ¿no? Lo que serían algunos saludos que nos dan otra perspectiva de lo que es el tiempo y también el espacio en el mundo andino. Por ejemplo, cuando unas dos personas se encuentran, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos es causa hipanguichu, es decir, literalmente estaría preguntando una cosa ilógica, es decir, ¿estás viviendo? ¿No? Eso es, digamos, desde la perspectiva occidental, es ilógico estar preguntando si vives o no, o sea, está ahí presente, ¿cómo voy a estar preguntando, ¿no es cierto?, si es que está viviendo o no está viviendo? Pero esa es la traducción literal que yo podría decir cuando yo me encuentro con alguien y le digo, causa cupanguichu, ¿no? Sin embargo, la pregunta envuelve cómo está su vida, ¿no? Es decir, le está preguntando sobre todo su concepto de la vida. Y a veces ese es el inicio del encuentro para comenzar el diálogo, ¿no es cierto? Y para comenzar a hacer, ¿no es cierto?, más amistad, o para comenzar a recordar, ¿no es cierto?, tiempos pasados. Entonces, el causa hupanguichu significa este encuentro, pero este encuentro de este saludo para decirnos de cómo estamos, pero no solo en el ámbito, digamos, anímico, sino también en la familia. Preguntamos con esta palabra, con este saludo, ¿no es cierto?, de cómo está nuestro entorno familiar, nuestro entorno comunitario y también nuestro entorno con los dioses, es decir, con nuestros otros seres, ¿no es cierto? Entonces, la salud de la enfermedad también viene desde aquí, por eso el saludo, ¿no es cierto? Porque es de la salud, preguntamos de la salud. Y de esto también depende de cómo estamos nosotros, o sea, la salud y la enfermedad. Porque si algo, ¿no es cierto?, es en el mundo andino, es que nosotros enfermamos
porque ese equilibrio de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con nuestros dioses, hay algún equilibrio y ahí comienza el desequilibrio y ese desequilibrio somatiza en algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, aquí este concepto es muy fuerte en el tema. Hay otra palabra también para decir, ¿no es cierto? Imanayata Kapanki. Pero esta es como ya una traducción que se ha hecho del propio castellano para decir cómo estás. No muchos saludan así. Ahora con el quichua unificado y todo esto, digamos, se ha introducido esto y bueno, también a veces dicen Imanayata Kangi o Imanayata Kapangi. Digamos, no es lo muy común en los abuelos, ¿no? Entonces, ahí esto es importante. Pero tenemos también esto, digamos, ya como una incorporación del castellano a nuestra lengua, ¿no? Traducido casi literalmente. Y para despedirnos también hay lo que mencionaba la vez anterior, Kayakama, ¿no es cierto? Pero es hasta mañana, pero es un mañana indefinido. O sea, es un mañana que no sabemos si realmente o literalmente es mañana. El Kayakama es hasta otro día o hasta otro día indefinido que no sabemos si va a ser real o no va a ser real, ¿no? Entonces nos despedimos Kayakama, ¿no? O el Ashtakashkaman, ¿no es cierto? El Ashtakashkaman es hasta pronto. O sea, pero el hasta pronto no es más luego te veo, en una hora te veo o más rato te veo. De igual forma es indefinido y puede pasar también, digamos, en los tiempos. Entonces, entre el Kayakaman y el Ashtakashkaman, el Kayakaman es un tiempo temporal mucho más lejano que el Ashtakashkaman, que es un tiempo temporal igual indefinido, pero digamos que es un poco más corto, ¿no? Y hay otra palabra que también se suele, ¿no es cierto?, que el Shupunchakaman, igual viene hasta otro día, ¿no es cierto? Y vendría a ser, digamos, una cosa así de traducción literal del castellano también, ¿no? El Shu, el uno, el puncha, que es el día, y el kaman es el hasta, ¿no es cierto? El sufijo hasta. Entonces, el shu puncha kaman da, digamos, esta connotación de hasta otro día, pero de igual forma de manera indefinida, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo la concepción del espacio-tiempo que nos explicó Suelen y también nos ha explicado Feliciano, ¿no es cierto?, también está presente en nuestra estructura, digamos, lingüística, en nuestra estructura de la lengua, porque también nuestra lengua estructura la sociedad, pues, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo se conjuga, ¿no? Entonces, yo solo una cosa quería también como anexo ponerlo, cómo son estas categorías que también, o sea, cómo estamos nosotros viendo al mundo, porque el mundo le vemos, digamos, el mundo occidental ve el sujeto y después al sujeto le ve al objeto o le ve al sujeto al otro sujeto. Pero si quiere hacer una investigación desde el método de Durkheim, ¿no es cierto?, cuando planteaba que investigaciones a partir de las ciencias exactas, principalmente las ciencias naturales, lo que él hace es hacer que este sujeto vuelva objeto para poder estudiarlas, ¿no? Entonces, pero desde nuestra perspectiva y desde el mundo andino, es que este sujeto, ¿no es cierto?, que está en el mundo, no es que está como sujeto individual solito y que todo el resto es objeto. No, más bien todo el resto también es sujeto. Entonces hay una relación sujeto-sujeto, ¿no es cierto?, para poder visualizar. Por eso es que cuando alguien va, y en esta relación salud-enfermedad, ¿no es cierto?, cuando alguien pasa por un espacio, digamos, una quebrada que tiene mucha energía, y en un
que no hay que pasar, digamos, y hay los tiempos también que en el mundo andino hay, a las 6 de la tarde, el día martes, ¿no es cierto? Que son espacios como que son sagrados, digamos que no hay que interrumpir este espacio-tiempo de ahí, pero si uno interrumpe ese espacio, desequilibra, ¿no es cierto?, ese espacio-tiempo y el desequilibrio también hace que haya un desequilibrio con la persona. Entonces, ese desequilibrio después provocará también la enfermedad. Entonces, por eso el tema de salud y enfermedad, cómo están vinculados en este tema. Por eso también el tema del espacio y el tiempo es fundamental, ¿no es cierto?, en las relaciones de vida de la comunidad, de cada sujeto en el mundo andino, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos, profe Froilán. No sé si Belén quiere incluir algo más, o si no, para cerrar ahí. Sí, más bien les agradezco mucho porque han traído a colación un tema que no habíamos alcanzado a considerar en las sesiones. Y también, además, desde lo quichua, entonces hay otros sentidos que seguramente no lo hemos tomado en cuenta en las sesiones anteriores. Les agradezco mucho y, bueno, sigamos reflexionando, ¿no? Ahora quisiéramos escucharlos a Luis Salvador, si estamos ahí. Sí, no sé si me pueden para compartir la pantalla. Sí, enseguida seguramente Román lo habilita. ¿Ahí se ve? Aún no, pero yo creo que ahorita. ¿Nada? Aún no, debe ser la señal o algo. Ya está la indicación, pero no aparece la... A ver. Bueno, lo voy a tratar de compartir otra vez. A ver si de esta forma. ¿Ahí comparte? Ahora sí. Vamos, Bueno, te escuchamos. Yo he escogido el tema de la lógica trivalente, del carácter trivalente de la lógica aymara del libro de Iván Guzmán de Rojas. El autor primero nos menciona algunas características que debe tener el idioma aymara para poder entender esta propuesta de lógica que realiza. Y uno de los primeros aspectos que menciona es que las oraciones en este idioma se conforman a partir de ráfagas de sílabas concatenadas en forma de sufijos a partir de un núcleo, muy diferente a lo que es el idioma español, que va aglomerando palabras, ¿no? En este caso van a ser sufijos los que van a ir formando diferentes tipos de oraciones y que no tienen una traducción literal, y que algunos de estos sufijos no tienen una traducción literal al castellano, ¿no? Justamente es uno de los errores en los que normalmente se trata de caer, no solamente en este lenguaje o en este idioma, sino en casi todos. Tratamos de encontrar una similitud en cuanto a correspondencia en la traducción y no necesariamente debería funcionar así, porque el lenguaje se expresa de diferentes formas. Por lo general menciona que no existe la categoría gramatical de género, ¿no? Como lo es en el castellano. Existen 4 pronombres personales, el tú y yo, que él menciona como los dositos, el tú solo, el yo, el él y ella. Y en su variante plural sería los nosotros todos, que es inclusivo, el ustedes, el nosotros, que es exclusivo, y el ellos o ellas. Como antecedentes en cuanto a esta lógica trivalente, ya algunos compañeros habían mencionado el tema de la lógica bivalente, la lógica modal y las otras que habíamos llevado en el aula. Pero para este tipo de lógicas, mencioné uno de los primeros antecedentes va a ser Guillermo Camp, que va a empezar a hablar del uso de 3 valores de verdad. Luego va a seguir Lobachevsky con una propuesta de una geometría no euclidiana. Posteriormente Vasilev
propuso y desarrolló una lógica trivalente que la llamó la lógica no aristotélica. Sin embargo, uno de los que más va a profundizar y en los que se va a basar este trabajo va a ser Lukasiewicz, que va a hablar no solamente desde una lógica matemática, sino también desde la filosofía, ¿no? Lo que le va a dar mucho más peso a los resultados a los que va a llegar. ¿Cuáles son las características de esta lógica trivalente que propone tanto Lubasiewski como el autor del libro? Es que menciona que no contempla los principios de no contradicción y de tercero excluido, que ya habían mencionado en una de las exposiciones previas. Tampoco toma en cuenta la ley del modus ponens y toma en cuenta que la verdad y la falsedad no son valores absolutos. Menciona que, que existen grados de seguridad y diferentes niveles de incertidumbre. Y por último, una de las características fundamentales, sobre todo en el Aymara, es que se basa en relación con el mundo que se conoce y se enuncia, ¿no? Es como habíamos mencionado, sobre todo en la anterior exposición, a partir de la experiencia, de la cotidianidad, de la vivencialidad, es que se va a ir entretejiendo o construyendo, sobre todo, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Esta concatenación de sufijos. Bueno, él menciona que existen valores de verdad trivalentes. Aquí podemos ver una tabla que resume un poco, se toma en cuenta la lógica de Boole, que es justamente el binarismo o lo que es lo bivalente, pero toma en cuenta lo verdadero y lo falso, no toma en cuenta un punto medio. La propuesta de Lukasiewicz es justamente el verdadero como uno, quizás verdadero, quizás falso como el medio, y el falso como cero. Sin embargo, el autor va a modificar esto para el Aymara y va a hablar de un valor 1 que va a ser la afirmación, un valor 0 que es la duda simétrica y un valor negativo 1 que es la negación. Traducidos o llevados a la Aymara va a ser el Gisa, que es el sí, el Ina, que es el quizás sí y quizás no, y el Hani, que es el no. A esta lógica trivalente él va a llamar el Kimsaku, que vamos a explicar un poco. Y en los diferentes grados de verdad o esta lógica trivalente, él habla justamente de las tres, ¿no? Los Kimsakus de aseveración, que van a ser la afirmación, la fehaciencia, la certidumbre, la posibilidad y la verosimilitud. Los Kimsakus de cuestionamiento, que es la controversia positiva, la negación, la controversia positiva, la controversia negativa, la adversidad, la improbabilidad, la eventualidad positiva y la eventualidad negativa. Y por último, los Kimsakus de conjetura, que es la duda simétrica, la contingencia total y la duda. En el libro nos menciona que para estos tres tipos de Kimsakus van a haber diferentes tipos de sufijos, los cuales van a ser muy variados y, como habíamos mencionado anteriormente, van a devenir del conocimiento previo, pero también del conocimiento del mundo en una forma de abstracción. Bueno, eso sería todo. Bien, Salvador, entonces, sí, solo resaltar quizás es el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, es el único en realidad que desde los 80, el 83, 85 ha venido trabajando, ¿no? Esto de que la lógica aymara, auténticamente aymara, operaría con tres valores de verdad, ¿cierto? Basándose en Lukasiewicz. Es verdad, e incluso esto ha sido recogido por varios autores europeos, el mismísimo Umberto Eco en su libro En busca de la lengua perfecta. Ahí le dedica varios párrafos a resaltar estos trabajos de lo trivalente y la obra de Iván Guzmán de Rojas, que prácticamente queriendo decir que el aymara es una lengua perfecta, que cuando querramos traducir otros idiomas al aymara, nos va a obligar a que solamente pensemos al modo aymara. Entonces, no hay manera de escapar a su lógica, digamos, ¿no? Resalta Humberto Eco eso de la obra de Iván Guzmán de Rojas y creo que merece la pena que sea más estudiado todavía, ¿no? Desde los lógicos. Bueno, lamentablemente en las carreras de filosofía
no hay, ¿no? Materias de lógica multivalente, lógicas modales. Lamentablemente, la lógica, se entiende, la lógica clásica, ¿no? Hasta ahí se llega, por lo que he visto yo en los pensums, en algunas universidades que tiene la carrera de filosofía. Pero después no hay matemáticas, no he visto. Seguramente en las universidades de Latinoamérica estará así, ¿no? Entonces eso nos ayuda a explorar otras lógicas no clásicas para poder potenciar o descubrir o encontrar otros matices lógicos en el aymara, en el quechua, en el uru o en otros idiomas andinos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ahora estamos atentos a escuchar Germán Sánchez, si estás, por favor, si estás, o Constancio Andrés Condori también. Los que había registrado en el grupo WhatsApp, o alguno que quizás no tenía grupo, pero sí tiene preparado la exposición, estaríamos escuchándole. Creo que no, ¿no? Bien, si es así, entonces estaríamos concluyendo esta última sesión. Yo estoy muy alegre, muy contento desde el corazón, y les agradezco mucho por la paciencia. Mira, estamos ya pasando la hora, y también por los trabajos. Ha sido muy importante que hoy día hubiéramos compartido desde cada uno de sus pensares, de sus lecturas, de sus sentires, la manera como se haya visto, entendido, percibido, y también desde una perspectiva crítica tal vez poder ampliar estas cosas, ¿no? Entonces les quedo agradecido muchísimo. Todavía esta semana nos falta entregar el ensayo, que ya es personal de cada uno. También eso en la plataforma lo colgarán, y ya estaré yo leyendo todos los ensayos. Y también el pequeño informe, o al menos la carátula, adjuntando las diapositivas que hoy día han mostrado, eso también en la plataforma. Y justo respondiendo a eso, yo voy a poner, digamos, las ponderaciones que corresponden, que ya tengo anotado de todos los grupos que hemos estado escuchándoles hoy, esta noche. Bien, si no hubiera alguna complementación, tal vez les escucho estos últimos minutos. Solo un tema, profe. El trabajo tenemos que subir hasta el 30, hasta el viernes. ¿No nos puede ayudar extendiendo, no sé, hasta la próxima semana? Digo, yo... Sí es posible. Sí es posible. Por mí no hay problema. Yo solo quería un poquito apurarlo para cesar, porque es la última semana, digamos, para nosotros, ¿no? Entonces, la siguiente semana estarán empezando ya otro módulo. Por eso lo ponía así. ¿No? Por mí no hay problema. Podemos extenderlo a la siguiente semana para el ensayo, ¿no? Esto ya seguramente esta noche mismo, mañana lo colgarán, lo que hoy día lo han puesto, y únicamente faltaría el ensayo. Por favor, para la próxima semana, a mí me cae muy bien. Querido hermano Freeland. Sí. ¿Sí le escucha por ahí? ¿Sí escucha? Sí, escuchamos. Bueno, yo quiero más bien agradecer de sobremanera a su persona, también a todos los hermanos, a todas las hermanas que también han compartido con nosotros aquí durante esta clase virtual bajo la conducción de su persona. Gracias también por dar su punto de vista, sus experiencias, sus escritos. Sobremanera esto nos ayuda a entender por ejemplo, desde el pueblo quichua, a la cultura, al mundo de la filosofía aymara. Y hubiera querido también, ojalá, si usted tiene algún documento escrito, quisiera que comparta a futuro o como complemento de esta actividad. Sería muy enriquecedor y sería saludable tenerla, un documento preparado, hecho por su digna persona.
Y el segundo es que quiero también, el tiempo ha sido más corto, ¿no? Apenas 3, 4 encuentros de 2 horas. Y este taller ha sido también más bien un taller, debería ser un taller, hubiese sido un taller presencial, un estudio detenido, largo tiempo, por lo menos para entender un poco más a este tema. De modo que yo más bien en la parte introductoria comencé a entenderle lo que se trataba este contenido teórico que usted imparte, más bien termina. Pero yo me quedo así con esa, así quedo con incógnita, duda, incertidumbre la quedo. Y finalmente yo quiero de la manera respetuosa, también si la próxima semana, si pongamos cualquier circunstancia se le presenta, yo le pido de la manera comedida, muy personalmente, vivo bien acumulado de serie de actividades, serie de trabajo, cuestiones de la docencia. Quisiera rogarle si será posible que nos extienda, si la próxima semana no avanzamos, quizás dénos chance la siguiente más. Le agradecería, por favor, en ese lapso, este fin de semana, la otra fin de semana, a ver que concluyo a la siguiente entrego. Te agradezco tanto y escucharla, saberla y que he estado junto con nosotros a través de este medio, con ese espíritu joven, investigador, dedicado al campo de la investigación y academia. Su futuro está muchas cosas que hacer por su pueblo, por su país. Adelante, mi querida hermana Freeland. Muchas gracias, hermano Feliciano. Sí, sí, estoy muy feliz por haber compartido eso. Todo lo que se pueda vamos a compartir y el plazo para la entrega también. Entonces lo estaríamos extendiendo para la siguiente semana, para fin de semana. Y en algún caso tal vez de fuerza mayor quizás también no hay mucho problema. La cuestión es presentar las notas así de manera formal. Eso es lo que un poquito hay que acatar también para la formalidad del curso, ¿no? Entonces, pero lo vamos a extender a la siguiente semana, la fecha en la plataforma para que puedan subirlo todos. Claro, obviamente los que ya vayan subiendo, yo voy a ir revisando y ya podré poner también las ponderaciones. Bien, si alguien más, bueno, yo reitero mi agradecimiento, mi felicidad con cada uno de ustedes, haberlos escuchado, sobre todo hoy día. En las anteriores sesiones quizás no hubo mucho tiempo para escucharles, pero hoy día sí he escuchado a toditos, entonces estoy muy agradecido por eso. Y lo vamos a compartir, todo lo que podamos seguir investigando. Y como también todos ustedes, ¿no? Siempre nos vamos a volver a encontrar en este camino de valorar lo nuestro, potenciar lo nuestro de cada uno, desde las culturas, los pueblos, los territorios donde cada uno estamos viviendo. Nos vamos a encontrar, así que todos tenemos el corazón puesto en esa esperanza en todos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Con eso me despido. De todas maneras, en el grupo voy a estar todavía y siempre pueden escribirme también al WhatsApp para alguna cosa específica. Después está, creo, muy clarito esto de los ensayos y el plazo para la siguiente semana. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Que les vaya muy bien a todos, que la Pacha los sigue. Un abrazo a todos. Kisin kama, yakor kama, wiñay kama. Hasta pronto, chao, chao, nos vemos. Un abrazo.